descubrí a mi esposo gastando mi herencia con su amante en una joyería de lujo. En ese instante, mi mundo se derrumbó, pero sabía que no sería la víctima de esta historia. En lugar de rendirme al dolor, decidí actuar. Con cada paso calculado, demostré que nadie juega con mi confianza y queda impune. Y fue entonces cuando todo cambió. Clara era la personificación de la determinación. Desde muy joven, aprendió que la vida puede ser dura, pero nunca permitió que las dificultades la definieran. Cuando perdió a sus padres siendo aún adolescente, el mundo parecía haberse derrumbado. Sin embargo, en lugar de ceder a la desesperación, asumió la responsabilidad de continuar con el legado familiar, tomando las riendas de los negocios como una líder nata. Esa pérdida moldeó no solo quién era ella, sino también la forma en que veía el mundo, con valentía, pero siempre con un toque de cautela. Los mercados que sus abuelos habían fundado décadas atrás eran mucho más que una fuente de ingresos. Eran un símbolo de la historia y de la vida que Clara luchaba por proteger. Cada tienda de la red traía recuerdos de momentos felices en familia, de un tiempo en el que todo parecía más sencillo y seguro. Para Clara, cada decisión al mando del negocio era un tributo a ellos. Por eso, se dedicaba con tanto esfuerzo, siempre buscando honrar lo que sus padres y abuelos habían construido con tanto amor y trabajo. Clara era conocida por su visión estratégica y por la forma en que lideraba al equipo. Para ella, los empleados no eran solo números, sino parte de una gran familia que compartía un propósito. Muchos decían que su dedicación era inspiradora, pero Clara sabía que, detrás del éxito, existía un precio. En el silencio de la noche, después de días agotadores, a veces sentía la soledad apretar, como si la vida le cobrara por estar tan enfocada en el trabajo. Aún así, nunca se quejaba, creyendo que todo formaba parte del camino que había elegido. Alejandro llegó a su vida en un momento en el que Clara estaba completamente absorta en los negocios. Carismático y aparentemente sincero, se ganó su confianza de forma gradual, mostrando un interés genuino no solo en la empresa, sino en la mujer fuerte y dedicada que era Clara. Le ofrecía apoyo emocional y práctico, convirtiéndose en una pieza clave en la estructura que ella tanto se esforzaba por mantener. Cuando se casaron, todos a su alrededor los veían como la pareja perfecta. Alejandro, con su habilidad administrativa, complementaba a Clara, que brillaba en el liderazgo estratégico. Sin embargo, Clara tenía un sentido de la responsabilidad tan grande que muchas veces ignoraba pequeñas señales que podrían indicar que no todo era como parecía. Para ella, confiar en Alejandro era algo natural, al fin y al cabo, él estaba a su lado en todas las grandes decisiones. Él sabía cómo manejar los números y se aseguraba de estar presente en los momentos cruciales. A los ojos de Clara, Alejandro era un compañero ideal, alguien que entendía el peso de su historia y de la vida que ella había construido. El matrimonio parecía sólido, y la rutina de la pareja giraba en torno a los negocios. Clara sentía que, con él, había encontrado a alguien en quien podía confiar de verdad. Sin embargo, ni siquiera ella, con toda su intuición, podía prever lo que el destino le deparaba. En algunos momentos, cuando estaba sola, un pensamiento inquietante cruzaba su mente. ¿Sería posible que algo tan bueno fuera ilusorio? Clara apartaba rápidamente esa idea, considerando que la vida ya le había dado suficientes pruebas de que el amor verdadero podía existir. Aún así, había una sombra que Clara no podía ignorar por completo. A veces, Alejandro mostraba un entusiasmo un poco exagerado al tomar decisiones sin consultarla, pero ella atribuía eso al deseo de él por impresionarla. Al fin y al cabo, en los negocios, él era eficiente y sabía cómo gestionar los números de manera impecable. Eso bastaba para que Clara dejara de lado cualquier duda, convencida de que Alejandro estaba comprometido con el mismo objetivo que ella, proteger y expandir el legado de la familia. Clara no sabía que ese periodo de aparente tranquilidad estaba a punto de ser sacudido de manera irreversible. Lo que ella creía que era una vida estable y bien planeada estaba al borde de un cambio que pondría a prueba no solo su fortaleza, sino también su capacidad para empezar de nuevo. En ese momento, Clara todavía creía que tenía todo bajo control,
sin imaginar que pronto se enfrentaría a la mayor tormenta de su vida. La Navidad se acercaba, y Clara, como siempre, se sumergía en la atmósfera festiva de la época. Desde pequeña, esa era una de las épocas del año que más amaba, llena de recuerdos de sus padres decorando la casa, intercambiando regalos y compartiendo historias alrededor de la mesa. Ahora, como adulta, mantener esas tradiciones era una forma de preservar la vida que tanto valoraba y el legado de la familia que había perdido tan pronto. Aquella tarde de diciembre parecía perfecta. Clara caminaba por el centro comercial, absorbiendo la energía contagiosa de las personas a su alrededor. El brillo de las luces de Navidad se reflejaba en sus ojos, y una sonrisa en su rostro era inevitable. Ya había hecho la mayor parte de las compras, pero seguía paseando, disfrutando de cada instante de ese momento tranquilo. Era raro para ella desacelerar, ya que los negocios solían consumir casi todo su tiempo, pero Clara entendía la importancia de, a veces, detenerse y apreciar los detalles. Mientras miraba distraída un escaparate, el celular vibró en su bolso. Era Alejandro, su esposo. Rara vez llamaba durante el día, así que Clara contestó de inmediato, curiosa. «Hola, mi amor», dijo él, con un tono más ligero de lo habitual. «Estoy en el centro comercial también. Decidí comprar un regalo especial para mi madre. Ya sabes cuánto le gusta recibir algo significativo en Navidad». Esa frase calentó el corazón de Clara. Sabía cuánto valoraba a Alejandro a la familia, y gestos como ese reforzaban su confianza en que tenían algo único y verdadero. Pero no imaginaba que esa llamada era solo para que no sospechara de la notificación que llegaría de su compra en la joyería. «Qué lindo, Alejandro», respondió Clara, sonriendo. «A tu madre le encantará». Al colgar el teléfono, una idea se le ocurrió. A Clara le encantaban las sorpresas y pensó que podría transformar ese momento en una oportunidad para compartir algo especial con Alejandro. Con eso en mente, decidió buscar la joyería que él había mencionado. Pensaba en lo dulce que sería encontrarlo allí, tomar sus manos mientras elegía el regalo, quizá incluso ayudarle a decidir. Para Clara, aquello se convertiría en una historia más para guardar con cariño. El centro comercial estaba lleno, y Clara tuvo que esquivar a varias personas mientras se dirigía a la tienda. Durante el camino, su mente divagaba. Pensaba en cómo su vida parecía equilibrada en ese momento, los negocios iban bien, Alejandro estaba cada vez más involucrado en los proyectos de la empresa y, a pesar de todas las responsabilidades, sentía que lograba encontrar momentos de alegría. Al llegar a la joyería, Clara se detuvo en la entrada, observando el movimiento. El ambiente era sofisticado, con vitrinas que exhibían piezas deslumbrantes y clientes que conversaban animadamente con los empleados. Era imposible no perderse por un momento en ese escenario brillante, pero Clara pronto centró su atención. Buscó a Alejandro con la mirada, ansiosa por sorprenderlo. Y entonces lo vio. Allí estaba él, inclinado sobre el mostrador, aparentemente eligiendo algo con atención. Su expresión era relajada, casi alegre. La visión calentó el corazón de Clara por un instante, pero antes de que pudiera actuar, algo llamó su atención. Una mujer estaba a su lado. Elegante, con una postura confiada, parecía completamente cómoda compartiendo el espacio con Alejandro. Intercambiaban miradas y sonrisas que, para Clara, parecían mucho más íntimas de lo que una interacción casual debería ser. El corazón de Clara se aceleró, y una profunda incomodidad se apoderó de ella. Intentó encontrar alguna explicación lógica para lo que veía, pero su intuición, esa que raramente fallaba, le susurraba algo que no quería escuchar. Permaneció quieta por un momento, observando desde la distancia, como si necesitara más pruebas para comprender completamente lo que estaba sucediendo. Las piezas empezaban a encajar en su mente como una historia cruel, una que jamás imaginó vivir. Ellos gesticulaban animadamente, analizando diferentes joyas, como si ese fuera un momento especial compartido solo entre ellos dos. Clara notó que Alejandro tocaba a la mujer en el brazo con una familiaridad que la hizo tragar saliva con dificultad. Se sintió invadida por una mezcla de sorpresa, tristeza e incredulidad.
No quería creer lo que veía, pero las evidencias estaban ahí, frente a sus ojos. Por un momento, Clara consideró entrar inmediatamente en la tienda y confrontarlos, pero decidió que no lo haría sin reflexionar. No era el tipo de persona que actuaba por impulso. Era racional, práctica, y sabía que necesitaba controlar sus emociones antes de dar cualquier paso. Sin que Alejandro la viera, Clara se alejó lentamente de la tienda. Sentía una mezcla de rabia y tristeza que casi la paralizaba, pero su mente ya empezaba a trazar un plan. Se sentó en un banco cercano, intentando controlar su respiración y organizar sus pensamientos. Siempre había sido una mujer práctica, que analizaba las situaciones con claridad antes de actuar, pero en ese momento, las emociones amenazaban con dominarla. Pensaba en la confianza que siempre había depositado en Alejandro, en cómo lo había presentado al mundo como su pareja, tanto en su vida personal como en los negocios. Como pudo tener el descaro, murmuró para sí misma, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Pero Clara no dejaría que cayeran. No allí. No ahora. Después de unos minutos reflexionando, Clara tuvo una idea. Desbloqueó su celular y entró en la aplicación del banco. Alejandro solía usar su tarjeta de crédito para compras y otros gastos del día a día, algo que nunca le había molestado porque confiaba ciegamente en él. Pero ahora, esa confianza estaba rota. Sin dudarlo, bloqueó la tarjeta. Era un movimiento simbólico, pero también práctico. Si él estaba gastando dinero en algo que Clara desconocía, o peor aún, en alguien que ella no conocía, eso terminaría en ese momento. Poco después, como Clara esperaba, sonó el teléfono. Era Alejandro. Dudó antes de contestar, pero decidió que necesitaba escuchar lo que él tenía que decir. Hola, Clara. Tengo un problema aquí, la tarjeta no está funcionando, dijo con un tono de leve irritación, pero intentando sonar casual. Clara, manteniendo la voz controlada, respondió, qué extraño. Tal vez sea un problema en el sistema del banco. Lo revisaré después. Su calma era casi aterradora, considerando lo que sentía por dentro. Tras terminar la llamada, Clara se levantó, acomodó el bolso en su hombro y se dirigió hacia la joyería. Sus pasos eran firmes, pero cada uno parecía cargar un peso enorme. Lo que estaba a punto de hacer no era fácil, pero Clara sabía que necesitaba enfrentar la realidad. No podía permitir que esa traición se convirtiera en una página más de su historia sin al menos intentar reescribirla. Al acercarse a la joyería, Clara se detuvo por un momento para observar a través del vidrio. Alejandro estaba con la misma mujer, ahora examinando un collar. Ella llevaba un vestido elegante, y su postura era confiada, casi como si supiera que estaba en terreno seguro. Clara sintió una punzada de indignación al notar lo cómodos que se veían. Pero, en lugar de retroceder, decidió que era hora de actuar. Clara empujó la puerta de vidrio de la joyería y entró. El sonido de la campanilla llamó la atención de todos, pero ella mantuvo la mirada fija en Alejandro. Él tardó un segundo en notar su presencia, pero cuando finalmente levantó la vista y la vio, su rostro palideció. El vendedor, que sostenía el collar que ellos examinaban, parecía confundido, pero intentó mantener la compostura. Clara, empezó Alejandro, pero su voz falló. Estaba visiblemente desconcertado, como si lo hubieran atrapado en un acto que nunca imaginó que sería descubierto. Clara mantuvo el control. A pesar del dolor y la rabia que consumían su pecho, sabía que ese era el momento en que su postura debía hablar más alto. Estaba haciendo unas compras navideñas, respondió con una sonrisa fría. ¿Y tú? ¿Eligiendo algo especial para alguien? La mujer al lado de Alejandro tocó el collar que estaba probándose, como si quisiera evitar el contacto visual con Clara. La tensión en la sala era palpable, e incluso el vendedor detrás del mostrador parecía incómodo, sin saber si debía continuar exhibiendo las joyas o retirarse discretamente. Clara, estás entendiendo todo mal, empezó Alejandro, la voz temblorosa mientras daba un paso al frente, intentando controlar la situación. Pero Clara no le dio tiempo. Ah, entonces explícamelo, interrumpió,
con un tono de ironía que cortaba el aire como una cuchilla. ¿Viniste aquí, con esta mujer, a elegir un regalo, para quién? Ciertamente no es para mí. Alejandro intentó intervenir de nuevo. Clara, no entiendes. Yo. Pero ella levantó la mano, pidiendo silencio. No me digas que hay una explicación. Siempre hay una historia, ¿no es así? Una narrativa bonita para justificar la traición. Pero hoy, Alejandro, no me interesa tu versión. El tono de voz de Clara era calmado, pero su postura y mirada eran suficientes para dejar a Alejandro sin palabras. El vendedor, nervioso, intentó aliviar la situación. ¿Puedo ayudarla con algo, señora? Clara sonrió levemente y dijo, sí. Me llevaré el collar. Su comentario fue como un golpe final. La mujer al lado de Alejandro murmuró algo inaudible, tomó su bolso y, antes de que alguien pudiera detenerla, salió de la tienda con pasos apresurados. Todas las miradas la siguieron mientras desaparecía por el pasillo del centro comercial. Alejandro intentó ir tras ella, pero Clara lo detuvo con una sola frase, ni lo pienses. Con la tarjeta en mano, Clara finalizó la compra del collar. Cuando la transacción concluyó, tomó la caja delicadamente y la sostuvo, mirando directamente a Alejandro. Sabes, Alejandro, comenzó, con la voz cargada de ironía, siempre creí que la confianza era la base de cualquier relación. Pero, como siempre, la vida nos enseña lecciones inesperadas. Dio un paso al frente, tan cerca de él que Alejandro parecía acorralado. A partir de hoy, dijo Clara, con un tono helado, puedes buscar otro lugar donde vivir. Porque en mi casa, y en mi vida, no hay espacio para mentiras. Alejandro abrió la boca para responder, pero Clara ya había dado media vuelta, saliendo de la tienda con la postura impecable de alguien que no acepta menos de lo que merece. No miró atrás, aunque sabía que dejaba a Alejandro parado allí, perdido y humillado frente a las miradas curiosas de los demás clientes. Clara conducía de vuelta a casa, pero su mente aún estaba atrapada en los momentos intensos que acababa de vivir. Cada palabra pronunciada, cada gesto, e incluso el silencio incómodo de Alejandro se repetían en su mente como una película. El dolor seguía siendo palpable, pero al mismo tiempo, había un alivio que la hacía sentirse más fuerte. Clara sabía que no podía retroceder, y eso era lo que la impulsaba. Era como si ese momento en la joyería fuera el cierre de un capítulo difícil, pero necesario, en la historia de su vida. Al llegar a casa, Clara estacionó el coche en el garaje y se quedó allí, en silencio por unos instantes. El suave aroma a pino, proveniente de la decoración navideña, llenaba el ambiente, pero no lograba traer la paz que normalmente asociaba con esa época del año. Finalmente, salió del coche, caminando hacia la puerta con pasos firmes. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Al entrar, el silencio de la casa parecía más pesado que nunca. Era la misma casa que, durante tanto tiempo, había compartido con Alejandro, llena de momentos que antes parecían genuinos. Pero ahora, cada rincón parecía cargar un eco de falsedad, de una historia que él había distorsionado. Clara no podía permitir que eso siguiera contaminándola. Sin perder tiempo, fue al cuarto donde guardaba las maletas. Con una determinación fría, empezó a reunir todas las ropas y pertenencias de Alejandro. Dobló las camisas con precisión, guardó los zapatos en bolsas separadas, como si quisiera evitar cualquier descuido que le diera a él una excusa para volver a buscar algo olvidado. Cada prenda que colocaba en la maleta era un recordatorio de que estaba retomando el control de su vida. Mientras lo hacía, pensamientos invadían su mente. Recordaba momentos en los que Alejandro parecía ser el compañero perfecto, el esposo que todos admiraban. Siempre fue carismático, sabía cómo decir las palabras correctas, cómo hacer que Clara se sintiera segura. Pero ahora todo parecía una gran actuación. ¿Acaso ya había engañado antes? ¿Había ignorado señales porque estaba demasiado ocupada tratando de proteger el legado de la familia? Estas preguntas, aunque dolorosas, no la paralizaban. Al contrario, Clara sentía que, al organizarlas,
Entendía mejor lo que tenía que hacer. La historia que compartieron ella y Alejandro podría haber sido manchada por la traición, pero eso no significaba que estaba condenada a vivir bajo la sombra de ese dolor. Clara sabía que era más fuerte que eso. Después de organizar todo, cerró las maletas y las colocó junto a la puerta principal. El siguiente paso era claro: hablar con Alejandro por última vez. Aunque no había decidido si lo haría con frialdad o emoción, Clara sabía que tenía que ser directa y establecer límites. No había más espacio para engaños ni promesas vacías. Merecía más. Poco después, Alejandro llegó a casa. Entró de forma vacilante, casi con miedo de lo que podría encontrar. Tan pronto como vio las maletas junto a la puerta, su rostro cambió. Clara estaba parada en la sala, esperando, con los brazos cruzados y una expresión que no dejaba dudas sobre su determinación. «Así que volviste», dijo ella, con un tono tan frío como el aire de la noche que comenzaba a caer afuera. «Y Clara, por favor, escúchame», comenzó Alejandro, levantando las manos como si quisiera calmarla. «Fue un error. Puedo explicarlo». «Ah, claro», respondió Clara, interrumpiéndolo. «Porque toda traición viene con una explicación, ¿verdad? Una historia bien construida para justificar lo injustificable». Alejandro intentó acercarse, pero Clara dio un paso atrás, levantando la mano como señal de que no debía continuar. «No pierdas tu tiempo, Alejandro. Tú hiciste tu elección, y ahora yo estoy haciendo la mía». «Clara, te amo», insistió él, con la voz más baja. Estaba confundido, fue un momento de debilidad. «No significa nada». Ella rió, pero era una risa amarga, cargada de incredulidad. «¿No significa nada?», repitió, casi incrédula. «Estabas con otra mujer, Alejandro, comprando joyas. Riendo. Compartiendo algo que, claramente, no tiene nada que ver conmigo ni con lo que construimos juntos. ¿Y ahora quieres que crea que eso no significa nada? Lo siento, pero la historia que intentas contar ahora no tiene sentido». Alejandro trató de argumentar, pero Clara ya había tomado su decisión. Con un gesto firme, señaló las maletas. «Puedes tomar tus cosas e irte», dijo con una calma que parecía incluso aterradora para ella misma. «No hay nada más que decir. Mi abogado se pondrá en contacto contigo en los próximos días». Él dudó, como si esperara que Clara cambiara de opinión. Pero, al darse cuenta de que su determinación era inquebrantable, comenzó a recoger las maletas. Antes de salir, se detuvo en la puerta y la miró una vez más. «Y Clara, lo siento mucho», dijo casi en un susurro. Pero ella no respondió. Solo lo observó mientras salía, cerrando la puerta tras de sí. Cuando quedó sola, Clara sintió el peso del momento. Se sentó en el sofá y respiró hondo, permitiéndose finalmente sentir todo lo que había estado reprimiendo hasta entonces. No era fácil aceptar que la persona en quien había confiado tanto la había traicionado. Pero, al mismo tiempo, había un cierto alivio en saber que ese capítulo estaba cerrado. Alejandro formaba parte de su historia, pero no determinaría el rumbo de su vida. Clara se despertó a la mañana siguiente con el peso del día anterior aún sobre sus hombros. A pesar de la firme decisión de seguir adelante, los últimos acontecimientos rondaban su mente como una historia difícil de borrar. Era inevitable repasar los detalles, la mirada sorprendida de Alejandro, la huida avergonzada de la amante, y la forma en que, a pesar de estar devastada, logró mantener la compostura. Cada escena se repetía en su cabeza como un recordatorio de que su vida había cambiado para siempre. Después de una larga ducha, Clara bajó a la cocina. Preparó un café fuerte y se sentó a la mesa, mirando por la ventana mientras el sol de la mañana iluminaba el jardín. Su mente comenzó a trabajar rápidamente. Alejandro había salido de su vida, pero eso era solo el inicio de un proceso mucho más grande. Clara sabía que necesitaba proteger no solo su integridad emocional, sino también el legado que ella y su familia habían construido. No había espacio para errores, y Alejandro,
que antes parecía un aliado, ahora era una amenaza que debía ser neutralizada. Esa misma mañana, Clara llamó a su abogado, Roberto. Era un hombre confiable que ya la había ayudado con cuestiones legales relacionadas con los negocios de la familia. Roberto, necesito tu ayuda para iniciar el proceso de divorcio, dijo sin rodeos. Del otro lado de la línea, él respondió con la calma de alguien que sabía que esa era una decisión difícil. Claro, Clara. Vamos a asegurarnos de que todo se resuelva de la mejor manera para ti. Quiero escuchar toda la historia para saber cómo proceder. Clara relató los hechos con la misma claridad y precisión que usaba en los negocios, pero con cada palabra que decía, sentía el peso de la situación. No era fácil admitir que su esposo, alguien en quien había confiado tanto, la había traicionado. Mucho menos compartir detalles sobre la amante que había visto a su lado, como una intrusa en su vida. Pero Clara sabía que debía enfrentar esa realidad de frente. Roberto le aseguró que se encargaría de todo. Vamos a proteger lo que es tuyo, Clara. Él no se llevará nada que pertenezca a tu familia ni al trabajo por el que tanto has luchado, prometió. Después de la llamada, Clara sintió una mezcla de alivio y determinación. Estaba dando los primeros pasos para cerrar el capítulo de Alejandro en su vida. Pero eso no significaba que sería fácil. Los recuerdos seguían ahí, vivos y dolorosos, y el vacío dejado por la traición parecía demasiado grande para llenarse tan pronto. Esa tarde, Clara decidió enfocarse en los negocios. Era su forma de retomar el control y redirigir sus energías. Visitó la sede de la empresa y participó en reuniones importantes. El trabajo siempre había sido una válvula de escape, y en ese momento, era lo que la mantenía en pie. Pero, mientras analizaba informes y discutía estrategias, se dio cuenta de que algo dentro de ella había cambiado. Antes, todo giraba en torno a construir y preservar lo que tenía. Ahora, Clara sentía que debía ir más allá, innovar y expandir. Era como si la traición de Alejandro hubiera encendido una nueva llama en su corazón. Al final del día, Clara pasó por uno de los mercados de la red. Le gustaba visitar las tiendas para conversar con los empleados y entender que se podía mejorar. Durante la visita, conoció a Lucas, un gerente recién contratado que la impresionó de inmediato. Era atento, eficiente y parecía tener una visión alineada con los valores que Clara tanto valoraba. Cuando ella le preguntó sobre sus ideas para mejorar la tienda, Lucas respondió con entusiasmo, sugiriendo pequeños cambios que podrían hacer una gran diferencia en la experiencia de los clientes. Clara sonrió, sintiendo algo que no experimentaba hacía tiempo, una admiración genuina por alguien. Lucas era diferente. Parecía interesado en el trabajo, no en impresionarla personalmente. Y, sobre todo, había algo en su honestidad que Clara encontró refrescante. Conversaron durante algunos minutos más antes de que Clara tuviera que marcharse, pero se fue de allí con una extraña sensación de ligereza. Quizás era demasiado pronto para pensar en ello, pero algo le decía que Lucas podría ser más que un gerente competente. Al regresar a casa, Clara se dio cuenta de que, a pesar del dolor que aún cargaba, estaba comenzando a vislumbrar nuevas posibilidades. La historia que parecía haber llegado a su fin con Alejandro no sería la última que viviría. Había nuevos capítulos abriéndose, caminos que aún no había explorado. Y, por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que tenía el control. Esa noche, sentada en su sala, Clara miró el árbol de Navidad que había decorado sola. Las luces parpadeaban suavemente, iluminando los adornos que había elegido con cuidado. Recordó una conversación que tuvo con su madre años atrás, cuando la vida parecía llena de desafíos. La vida nunca es fácil, Clara, le había dicho su madre. Pero siempre hay espacio para nuevos comienzos. Las dificultades son parte de nuestra historia, pero nunca deben definir quiénes somos. El proceso de divorcio se inició rápidamente, con Clara decidida a proteger todo lo que había construido. Para ella, el trabajo representaba más que éxito financiero, era el legado de su familia, la historia de lucha y resiliencia que había comenzado con sus abuelos. No importaba lo doloroso que fuera el final del matrimonio, no permitiría que Alejandro,
ni ninguna amante que tuviera, tocara lo que no le correspondía por derecho. Desde los primeros días, Clara se sumergió en los detalles legales junto a Roberto, su abogado de confianza. Pasaron horas revisando documentos, rastreando movimientos financieros y construyendo un caso sólido que garantizara que Alejandro no tuviera acceso a nada más allá de lo que le pertenecía personalmente. Clara, tienes ventaja, dijo Roberto mientras examinaba la documentación. El patrimonio principal está a tu nombre, y él nunca participó activamente en la construcción del negocio. No hay forma de que pueda alegar que tiene derecho a lo que se logró antes del matrimonio. A pesar de esas garantías, Clara sabía que Alejandro no se rendiría fácilmente. Siempre había sido hábil para presentarse como víctima cuando le convenía, y no dudaba que intentaría usar esa estrategia para sacar alguna ventaja. Si intenta inventar una historia para justificarse, dijo Clara con firmeza, me aseguraré de que prevalezca la verdad. Puede haber roto mi confianza, pero no va a destruir el legado de mi familia. En los días siguientes, Clara tuvo la certeza de que su determinación no era exagerada. Alejandro, aparentemente resentido por su firmeza, intentó contactarla varias veces. Enviaba mensajes, llamaba e incluso apareció en la empresa en un intento de hablar con Clara. Pero ella se mantuvo firme. Ignoraba las llamadas y pedía a los guardias de seguridad que lo detuvieran. Ya no había espacio para diálogo. Lo que Clara tenía que decir ya lo había dicho, en la joyería y cuando cerró la puerta de su casa en su cara. En una de las llamadas que no pudo evitar, Alejandro hizo un último intento de apelar. Clara, por favor, sabes que merezco una parte de esto. Estuve a tu lado todo el tiempo. Ella respondió con frialdad, pero sin perder la compostura, a tu lado, sí. Pero nunca trabajando conmigo. Todo el esfuerzo fue mío, Alejandro. Lo sabes. Y si quieres seguir insistiendo, nos veremos en el tribunal. Allí, tu historia no funcionará. Al otro lado de la línea, él suspiró, pero intentó argumentar. ¿Y qué crees que dirá la gente cuando sepa esto? ¿Que fuiste implacable? ¿Que me dejaste sin nada? Clara rió, una risa corta y amarga. ¿Sabes lo que dirán, Alejandro? Que lo tuviste todo y lo echaste a perder. ¿Y que hice lo que cualquier persona haría para proteger lo que es suyo? Ahora, por favor, ahórrame este teatro. Con eso, colgó la llamada. Mientras avanzaba el proceso, Roberto se aseguró de presentar las pruebas que pondrían a Alejandro en una posición desfavorable. Mensajes. Registros de transacciones financieras e incluso testimonios que Clara logró reunir de antiguos conocidos de él fueron utilizados para demostrar que Alejandro no tenía una implicación significativa en el negocio familiar. Estaba claro que no tenía derecho a ninguna parte del patrimonio. Clara seguía cada etapa con atención, sabiendo que su futuro estaba en juego. Más allá del dinero, la disputa representaba algo mayor para ella. Se trataba de la justicia de una historia que, durante tanto tiempo, había sido su mayor logro. Alejandro ya le había quitado la tranquilidad emocional al traicionarla, pero Clara no permitiría que también le arrebatara lo que le había llevado años construir. Esta era una batalla que necesitaba ganar, no solo por ella misma, sino por todo lo que su familia representaba. Cuando finalmente llegó el día de la audiencia, Clara estaba preparada. Alejandro, por otro lado, parecía abatido. Intentó defenderse, pero los argumentos de su abogado sonaron débiles frente a las pruebas que Roberto presentó. Clara no mostró ningún rastro de emoción mientras el juez hacía preguntas y Alejandro intentaba justificar sus acciones. Sabía que ese era el momento en que prevalecería la verdad. Al final, la decisión fue clara. Alejandro no tenía derecho a ninguno de los bienes que pertenecían a la cadena de mercados ni al patrimonio familiar. Solo se quedaría con sus pertenencias personales y una cantidad simbólica correspondiente al tiempo del matrimonio, algo que Roberto ya había previsto como inevitable. Alejandro salió de la sala sin mirar a Clara, pero a ella no le importaba. Para ella, aquello era el cierre de una historia que necesitaba terminarse. De regreso en la oficina del abogado, Clara agradeció a Roberto por el trabajo impecable. Él, por su parte,
elogió su fuerza y determinación. Has sido admirable, Clara. No es fácil enfrentar algo así, pero mantuviste tu postura todo el tiempo. Eso dice mucho sobre quién eres. Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. No fue fácil, admitió. Pero sabía que, si dejaba que esto me afectara, perdería más que dinero. Perdería el respeto por mí misma. Y eso no estoy dispuesta a sacrificar. Los meses que siguieron al divorcio fueron desafiantes, pero también transformadores para Clara. Después de asegurarse de que Alejandro no tuviera acceso a lo que no le correspondía, finalmente comenzó a sentir la libertad de tomar las riendas de su vida de una manera que nunca había experimentado antes. El dolor seguía allí, pero con el tiempo, Clara se dio cuenta de que la traición de Alejandro era un hito importante, un punto de inflexión en la historia de su vida. La rutina del trabajo la ayudaba a mantenerse enfocada. Implementó una serie de cambios en la cadena de mercados, aprovechando su energía renovada para llevar a cabo nuevas ideas que había planeado durante mucho tiempo. El nombre de la empresa, que llevaba el legado de su familia, continuó creciendo, ganando cada vez más respeto en la ciudad y en regiones vecinas. Mientras tanto, Alejandro parecía estar enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Sin la seguridad financiera que Clara ofrecía, tuvo que empezar desde cero. Trabajó en empleos que no reflejaban la vida cómoda que una vez tuvo a su lado. Se distanció de las personas que antes lo admiraban y se encontró aislado, cuestionando cómo permitió que su amante y una traición lo arruinaran todo. A pesar de su arrepentimiento, Alejandro sabía que Clara no le daría una segunda oportunidad. La conocía lo suficiente para saber que, cuando ella decía que algo había terminado, era definitivo. Una noche, Alejandro pasó por uno de los mercados de la cadena de Clara y, impulsivamente, entró. Mientras observaba a su alrededor, vio a empleados conversando con entusiasmo, estanterías impecablemente organizadas y clientes satisfechos. Sintió una punzada en el pecho, no solo de nostalgia, sino también de vergüenza. La historia que había compartido con Clara ahora parecía un recuerdo lejano, pero no podía negar que ella era la responsable de todo aquello. Por primera vez, Alejandro se dio cuenta de que había subestimado la fuerza de Clara, algo que ahora respetaba, aunque fuera demasiado tarde. Por otro lado, Clara continuaba su vida con confianza y serenidad. Poco a poco, comenzó a permitirse momentos de ligereza, algo que durante mucho tiempo le había parecido imposible. En sus frecuentes visitas a las tiendas, seguía impresionándose con Lucas, el gerente al que había conocido hacía unos meses. Lucas no solo demostraba competencia en su trabajo, sino que también destacaba por su amabilidad e integridad, cualidades que Clara ahora valoraba por encima de todo. En una de esas visitas, Lucas la sorprendió con una idea innovadora para atraer más clientes durante la temporada de fiestas. Explicó cada detalle con entusiasmo, mostrando no solo creatividad, sino también una visión que Clara admiraba. «Tienes un talento para pensar fuera de lo común, Lucas», le dijo con una sonrisa genuina. Él le agradeció, pero parecía más interesado en saber qué pensaba ella de la idea. «Hago esto porque creo en la empresa», respondió él. «Y creo en ti». Clara sintió que su corazón latía más rápido, algo que la tomó por sorpresa. No era solo el profesionalismo de Lucas lo que la cautivaba, sino también la forma en que parecía verla más allá del rol de jefa. Él veía a la persona detrás de la empresaria, y eso era algo que Alejandro nunca había hecho. Con el tiempo, las conversaciones entre ellos comenzaron a ir más allá del trabajo. Lucas compartía historias sobre su vida, y Clara, poco a poco, hacía lo mismo. Había una conexión creciente, algo que ambos notaban, pero no tenían prisa por definir. Una noche tranquila, después de otro día lleno de reuniones y visitas a las tiendas, Clara recibió un mensaje de Lucas. Él la invitaba a cenar de manera informal, simplemente para conversar fuera del entorno laboral. Por un momento, Clara dudó. Todavía cargaba consigo los restos de la traición de Alejandro y sabía que abrirse a una nueva relación requería valentía. Pero algo en el mensaje de Lucas la hizo sonreír. Él era diferente,
Y Clara sentía que estaba lista para dar pequeños pasos hacia lo que podría ser una nueva historia. La cena tuvo lugar en un restaurante sencillo, pero acogedor. Lucas fue atento e interesado, escuchando con atención cada palabra que Clara decía. Durante la conversación, se encontró hablando de cosas que no solía compartir. Le contó sobre su infancia, las enseñanzas de sus padres e incluso cómo enfrentó los momentos más difíciles tras la traición de Alejandro. Lucas no la juzgaba, simplemente escuchaba, ofreciéndole un apoyo silencioso que Clara no sabía que necesitaba. «Me parece increíble cómo superaste todo eso», le dijo él después de escucharla hablar sobre el divorcio. Pocas personas tendrían la fortaleza de proteger lo que es suyo y, al mismo tiempo, seguir adelante con tanta dignidad. Clara, conmovida por sus palabras, sonrió. «La vida nos enseña mucho, Lucas. Y, a veces, las lecciones más difíciles son las que más nos hacen crecer». Con el tiempo, Clara y Lucas comenzaron a verse con más frecuencia. Él no presionaba nada, y eso marcaba toda la diferencia. Clara sentía que estaba redescubriendo lo que significaba confiar en alguien, pero esta vez sin perder el control de su propia vida. Cada momento compartido entre ellos parecía un paso importante hacia una nueva etapa, una que Clara estaba dispuesta a explorar. Mientras tanto, Alejandro seguía intentando reconstruirse, pero los recuerdos de Clara y de todo lo que había perdido lo acompañaban. Sabía que nunca podría recuperar lo que había destruido, pero, de alguna manera, esperaba que el tiempo le trajera la paz que parecía tan lejana. La amante, que en su momento consideró emocionante y diferente, ya era parte de un pasado que prefería olvidar. Había aprendido, de la manera más dura, que las decisiones tienen consecuencias, y que la historia que Clara escribía sin él era mucho más fuerte de lo que él jamás había imaginado. Clara enfrentó lo que muchas personas temen, la traición de quien más confiaba. Pero, en lugar de derrumbarse, dio una verdadera lección de fuerza y superación, demostrando que nadie puede manipular su historia. De un matrimonio destruido, reconstruyó su vida, encontró un nuevo amor y retomó el control de todo lo que le pertenecía por derecho. ¿Y tú, cómo reaccionarías en una situación como esta? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para seguir más historias inspiradoras como esta.